Bienvenidos al programa Construyamos Familia, con el terapeuta familiar John Gómez y la psicóloga especialista en familia Paola Criollo. Muchos saludos a todas las personas que nos escuchan y que sintonizan su programa Construyamos Familia. Para hoy tenemos un tema muy especial y esperamos de corazón que este tema pueda servir en la dinámica de su hogar, de su familia. Así que un saludo muy especial para todos y bienvenidos a su programa Construyamos Familia. Si deseas más información, puedes ir a la página web www.construyamosfamilia.org o escribirnos al número de WhatsApp 320-370-5704. Y tenemos para hoy un tema muy especial. En programas anteriores hemos hablado acerca de los conflictos intrafamiliares o familiares y hemos dado algunas ideas de cómo solucionar o ir en camino a solucionar esas dificultades, esos conflictos. Hoy queremos compartir con ustedes dos estrategias, maneras, métodos o pasos, como quieras llamarlo, para resolver esos conflictos. El primero tiene que ver con cambiar los términos, como nos referimos a los problemas, a los conflictos, y el otro tiene que ver con un modelo de 10 pasos para transitar hacia la solución de estos conflictos. Así que vamos a dialogar sobre este tema, que es un tema muy especial. Y es que cuando hablamos de la palabra conflicto, ¿en qué piensas? ¿No? Por lo menos cuando a mí me hablan de conflicto, inmediatamente me imagino como una guerra o unos policías, militares, unas personas con armas, ¿cierto? Que están pensando en defender un territorio, un lugar, o están pensando en atacar. Bueno, cuando escuchas ese término conflicto, ¿en qué piensas? ¿Qué es lo que viene a tu mente? Y quiero compartir con ustedes esa primera estrategia para ir caminando hacia la solución de los conflictos. Y esa primera estrategia tiene que ver con cambiar los términos. Es decir, aunque hemos usado en programas anteriores el término conflicto, hoy vamos a ir un poco más allá y vamos a invitarlos a cada uno de quienes nos escuchan a usar otros términos para referirnos a esos conflictos, para referirnos a esos problemas, y vamos a invitarlos a usar un término que es muy especial, el cual es el término diferencias. Porque es que, según el diccionario de la Real Academia Española, un conflicto puede ser definido de las siguientes maneras: como un combate, una lucha o una pelea. Entonces mira que cuando hablamos de conflictos en el hogar, pues ya le estamos dando esa connotación de combate, de lucha, de pelea. Conflicto también significa un enfrentamiento armado. Puede también significar un apuro, una situación desgraciada o de difícil salida. También un problema, una cuestión, materia de discusión, un conflicto de competencia o de jurisdicción. En términos psicológicos, habla de la existencia de tendencias contradictorias en el individuo, capaces de generar momentos de angustia y trastornos neuróticos. También puede referirse a esos momentos en que una batalla es más dura o violenta. Entonces, si notamos, ese término conflicto pues tiene unas connotaciones que son bastante fuertes, ¿sí? Entonces, por eso queremos hoy invitarles como manera, como estrategia para empezar a solucionar los conflictos en nuestro hogar, a cambiar los términos. Y es que las palabras tienen mucho poder. Cuando miramos en la palabra de Dios, en la Biblia, en Génesis capítulo 1, el Señor dio la orden para que el mundo se creara. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Proverbios capítulo 18, versículo 20, dice que del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos.
Entonces notemos cómo este pensamiento de Proverbios dice que tanto la muerte como la vida están en la lengua, es decir, en esas palabras que nosotros podemos expresar. Por eso consideramos importante empezar a cambiar esos términos, esas palabras con que nos referimos a los problemas y a los conflictos en casa. De paso, creo que cada hogar debería hacer cambios en la manera como nos referimos unos a otros en casa si identificamos que no estamos usando las mejores palabras. A veces llamamos a los hijos o a los familiares de maneras, por decir, colocarles un apodo, que porque tiene la nariz un poquito larga, entonces le decimos narizón, o si tiene las orejitas grandes le decimos orejón, o cosas así, y creemos que eso no tiene un impacto en las personas. Puede que aparentemente no tenga un impacto, pero para la persona, lo hable o no lo hable, puede generar eso algún tipo de conflicto precisamente en su corazón, puede generar resentimientos hacia sus seres queridos. Entonces, creo que como primera invitación de este tema de hoy, debemos tener en cuenta la importancia de cambiar esos términos que nosotros identificamos que no son buenos en casa. Coloqué este par de ejemplos, pero lo que me encuentro en terapia de familia junto con mi esposa, la doctora Paola, cuando atendemos diferentes personas y familias, a veces se usan términos muy fuertes, términos muy despectivos en casa, y eso hace muchísimo daño. Entonces, primera invitación del día de hoy, a cambiar la manera como nos tratamos. Usemos palabras más cariñosas, palabras menos ásperas. Si vamos a colocar un sobrenombre, que sea algo positivo, entonces dile a tu esposa, mi amada, a tus hijos, venga para acá juicioso, pero no usándolo de una manera como forma de sátira, sino usarlo como colocando esas virtudes que tiene cada uno. Pero evitemos sobre todo el uso de palabras que sean despectivas para esas personas que amamos. Junto con mi esposa, la doctora Paola, le decimos siempre a las personas, es lo que vemos a nuestro alrededor, que debemos tener mucho cuidado conforme nos tratamos los unos a los otros. Que nuestras palabras sean o sirvan para hacer crecer en salud y en armonía en nuestro hogar, y no que vaya esto a generar daño a las personas que nos escuchan. Tengamos cuidado con las bromas que hacemos. Creemos que las bromas que se hacen a los amigos y demás fuera de casa pueden aplicar para dentro de casa, y puede que no sea de esa manera. De paso, hemos identificado que a veces tratamos con más respeto a las personas que no conocemos que a las personas que amamos. Creemos que por la confianza que tenemos en casa, entonces ahora podemos cruzar ciertos límites, y debemos tener mucho cuidado con esto. Cuida las palabras hacia las personas que más amas, por supuesto para el resto del mundo también. Sin embargo, evita hacer daño a quienes más amas cuando usamos palabras inadecuadas. Entonces, Proverbios capítulo 15, versículo 1 dice: la blanda respuesta quita la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. ¿Notas lo que dice este proverbio? La blanda respuesta ayuda a que la ira baje, pero la palabra áspera hace subir el furor. Entonces, cuando tenemos una diferencia con nuestros seres queridos, si empezamos a responder de la misma manera que el otro, pues ese conflicto va a ir tomando, esa diferencia va a ir tomando una connotación bastante negativa. Entonces, por eso, queridos amigos, queremos invitarlos a transitar de usar el término problema, conflicto, a usar el término tenemos una diferencia por conversar. Entonces, no le digas a tu familia, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos o a tus padres o con quien o como esté integrado tu hogar, es que usted y yo tenemos un problema, usted y yo tenemos un conflicto y tenemos que solucionarlo. Bueno, es de animar la búsqueda de las soluciones, pero también les estamos animando a decir: oye, algo que pasó no me gustó, me gustaría que conversáramos sobre esta diferencia que tenemos, ¿no? Cambiar los términos empieza a cambiar la manera como se enfrentan las diferencias, los conflictos, los problemas. Alguien pudiera decir, pero solo cambiar una palabra
¿Tiene tantos efectos? Déjame decirte, desde la terapia de familia, sí, tiene mucho efecto si cambiamos tan solo un término o una palabra. Entonces, por eso, como primera invitación, como primera estrategia del día de hoy en este tema, entonces tengamos en cuenta cambiar esos términos que llegan a ser dañinos en casa y usar otras palabras un poco más amables. Empecemos a cambiar los conflictos, los problemas, las peleas por diferencias o asuntos que tenemos para conversar. ¿Está bien? Esa entonces es la primera invitación. La manera como nos referimos a algo acrecienta las dificultades o nos ayuda a resolverlos. Así que cambiemos las palabras y las actitudes que estamos teniendo frente a las circunstancias que vienen a nuestro hogar. Porque alguien pudiera decir, bueno, pero es que yo dije la verdad. Yo lo que dije es lo que pienso. Eso está muy bien. En programas anteriores les hemos invitado a ser asertivos. En otras palabras, a decir lo que se quiere, lo que se piensa, lo que se necesita, lo que nos gusta y también lo que nos disgusta. Pero así como el contenido del mensaje es importante, la manera como lo decimos también llega a ser muy importante. Está dicho por diferentes autores, cambian algunos porcentajes, pero muchos autores señalan, investigadores y escritores, que lo que decimos, entonces el 20 o 30% son las palabras. El otro 70%, 80%, como digo, estos porcentajes varían de acuerdo a los autores, pues va a corresponder a los mensajes no verbales, es decir, a la manera como usamos el tono de la voz, eso sería la parte verbal, pero también las expresiones que tenemos con nuestro rostro, los gestos que hacemos con nuestros brazos, con nuestras manos, las posturas, las miradas, si estamos cerca o si estamos lejos de la persona, y también los silencios. Mi esposa recuerda mucho esa ley de la comunicación, esos axiomas de la comunicación, y nos menciona entonces que siempre estamos comunicando. En otras palabras, es imposible no comunicar. Aún hasta los silencios hablan, aunque no digamos nada, pero también dicen. Cuando estás hablando con tu pareja o con tus hijos, con tu familia, y uno de ellos se queda profundamente callado y no dice nada, te pregunto, ¿eso te dice algo? Por supuesto. Entonces, debemos cuidar no solamente las palabras que decimos, sino la manera como lo decimos, cómo usamos el lenguaje, el tono, la velocidad en que lo decimos, si hablamos lento, si hablamos muy rápido, las expresiones de nuestro rostro, los gestos con las manos, la postura corporal, la distancia, el contacto, ¿cierto? No es lo mismo hablar tomados de la mano a hablar alejados. No es lo mismo hablar mirándonos a los ojos que mirando uno para un lado u otro por el otro, o que mientras uno está hablando el otro está chateando por celular. Es muy complejo hablar de esa manera. Entonces debemos cuidar no solamente lo que decimos, sino también la forma con que lo decimos. Entonces quisiera, por supuesto, en este momento hacer un pequeño resumen y decir, esta primera estrategia que te estamos invitando a usar en casa, claro, por supuesto también aplica para las relaciones en el trabajo, en el estudio, donde quiera que tú estés. Y esa primera estrategia tiene que ver con cambiar los términos. Evitemos entonces hablar de problemas, de peleas y de conflictos, y hablemos mejor de diferencias, de asuntos que necesitamos conversar. Si deseas más información, puedes ir a la página web www.construyamosfamilia.org o escribirnos al número de WhatsApp 320-370-5704. Hablemos ahora de esta segunda estrategia que queremos compartir contigo hoy para conversar acerca de esas diferencias. En otras palabras, todos los hogares, todas las parejas tienen problemas, dificultades, desacuerdos, como quieras llamarlo. Y algunos estudiosos en este tema de familia señalan que la cantidad de disgustos
que tenemos en casa no está relacionado con la felicidad que se tiene en casa. En otras palabras, algunas personas pueden decir un hogar perfecto es un hogar donde no hay diferencias. Yo quiero decirte que eso no es cierto. Todos los hogares experimentan diferencias, dificultades. Y entonces los estudios muestran que no es la cantidad de disgustos o de diferencias las que causan o dejan de causar la felicidad en el hogar, sino la forma en que manejamos las diferencias. Te voy a colocar un ejemplo. Hoy, un día, tenemos una diferencia con los hijos. Si solucionamos bien esa diferencia, ahora vamos a estar más unidos. Vamos a seguir transitando en nuestro hogar habiendo conversado esas diferencias. Pero si hoy tenemos 20 dificultades y las solucionamos, no pasa nada, no está eso relacionado con ser feliz o no ser feliz. Pero si tenemos una dificultad hoy y no la solucionamos, o cuando tratamos de conversar sobre esa diferencia ahora nos hacemos daño y nos maltratamos, pues así sea una sola, puede causar mucho daño. Así que la cantidad de diferencias que hayan en casa no marca la felicidad o no del hogar, pero lo que sí marca la diferencia es la manera como abordamos esas dificultades. Es por eso entonces que para nosotros es importante compartir contigo acerca de estos aspectos que pueden ayudarte a tener un mejor hogar. Entonces revisemos estos 10 pasos. Vamos a compartir 10 pasos para resolver las diferencias, para conversar las diferencias. Hemos hablado en programas anteriores que hay diferencias de diferencias, es decir, hay problemas muy grandes, otros un poco más pequeños. Dependiendo entonces del tamaño de la dificultad, entonces vamos a poder hablarlo en ese momento o va a ser necesario conversarlo con más calma. Entonces, lo primero que debemos hacer es fijar una hora y lugar para conversar sobre la diferencia a resolver. No todo tiene que ser solucionado allí en caliente, en el momento. Debemos decir, bueno, vamos a hablar de esto esta noche o vamos a hablar de esto mañana, pasado mañana, pero entonces fijar una hora y lugar para conversar. ¿Qué debemos tener listo para esa conversación que es enfocada en resolver una diferencia, en solucionar un problema, en discutir sobre algún aspecto? Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es que sea un lugar apropiado, un lugar que sea agradable para conversar. Si es un asunto de pareja, pues vamos a conversarlo con la pareja y vamos a dejar los hijos afuera. Si es con los muchachos, pues hablamos con ellos. Pero es importante que sea un sitio agradable, privado, un sitio calmado. Y va a ser necesario que tengamos a mano hojas, un cuaderno o hojas sueltas y lápiz o un lapicero. Si es un lápiz, pues un lápiz con un borrador. Si es un lapicero, pues de pronto tener corrector por si debemos hacer algún cambio. Entonces vamos a fijar una hora y un lugar para poder conversar. Lo segundo es que vamos a intentar escribir. Miren, esto es muy importante hacerlo. A veces solo hablar con nuestras palabras está bien, con nuestros gestos, pero es necesario, hay dificultades que es necesario escribir para tratar de encontrar una solución. Entonces vamos a tratar de ser específicos acerca de qué es lo que ocurre, de qué es lo que queremos solucionar, de qué es lo que no nos gusta, de qué es lo que nos gusta. Entonces el paso 1, recuerda, fijar una hora y un lugar para hablar. El segundo paso, entonces, ser específicos con lo que ocurre. Entonces, mira, lo que me disgusta es esto y lo otro. Recuerda siempre, hemos hablado en programas anteriores acerca de la importancia de hablar amablemente, de hablar desde el corazón, no usando la palabra acusación o acusando al otro, ¿cierto? Palabras de acusación, sino hablando desde los sentimientos, no diciendo es que tú eres un mentiroso, sino diciendo no me gusta que me digas mentiras. Cambia esos términos y la manera como los usamos, eso nos ayuda a solucionar mejor nuestras diferencias. Entonces intentemos ser específicos acerca de lo que ocurre. Mira, no me gusta
no me gusta que pase esto en casa. Quisiera que usáramos menos palabras de este tipo, que nos refiriéramos de otra manera. Es decir, ser claros con lo que queremos, acerca de lo que queremos solucionar en casa. Entonces ese sería el paso número 2 y es necesario escribirlo. Lo que quiero solucionar es esto, es lo otro. Muchas veces en terapia de familia lo que hacemos cuando tenemos sesiones de terapia de familia con una persona o con varios miembros de un hogar es eso, ayudarles a que puedan conversar sobre esas diferencias. De paso, estimados amigos, queremos colocar a su disposición, junto con mi esposa, la doctora Paola, queremos colocar a su disposición, permítanme hago este paréntesis aquí y ya continuamos, queremos colocar a su disposición 2 terapias quincenales, 2 mi esposa, 2 este servidor, para las personas que así lo necesiten, que deseen conversar sobre algunos temas de su familia. Mi esposa y yo vamos a donar estas terapias, 2 ella, 2 este servidor. Entonces, si ustedes desean hacer parte, que les podamos colaborar en solucionar alguna dificultad, o si desean conversar con alguien acerca de temas de familia, recuerda, mi esposa es psicóloga, especialista en familia. Yo soy terapeuta familiar, estoy ahorita capacitándome en el área de adicciones. Pero si alguno de ustedes desea conversar con nosotros de una manera más personal, entonces por favor pueden escribirnos al número de WhatsApp que siempre ponemos en el audio, que es el número 320-370-5704. Voy a repetirlo, 320-370-5704. Allí usted puede escribir que solicita un espacio para conversar con nosotros, con mi esposa o conmigo, con cualquiera de los dos. Esto puede ser presencial si es aquí en la ciudad de Sogamoso, o puede ser de manera virtual a través de una llamada de WhatsApp o a través de la plataforma Zoom para las personas que están fuera de la ciudad. Entonces pueden escribir al WhatsApp o puedes entrar a la página web www.construyamosfamilia.org y allí hay una pestaña especial que dice Programa en Sol Estéreo 99.1. Entonces ahí puedes llenar un formulario donde nos dejas tus datos para luego comunicarnos y agendar esa conversación. ¿Está bien? ¿Por qué les ofrecemos esta posibilidad? Porque entendemos que a veces uno trata de conversar un asunto en casa y no siempre resulta de una buena manera. Entonces, si has intentado antes conversar sobre algo con tu familia y de pronto no lograron ponerse de acuerdo, si deseas apoyo sobre esto, podemos darte una manito con mucho cariño. ¿Está bien? Por supuesto, si nos llegan muchas solicitudes, pues vamos a ir teniendo que colocarlas en el tiempo, porque apartamos un día cada 15 días para hacer esta labor. Entonces nos tienes un poquito de paciencia y con gusto vamos agendando a las personas que así lo requieran. Bueno, entonces rápidamente voy a repasar estos 10 pasos para la solución de conflictos. Vimos el primero, fijar una hora y lugar para conversar. El segundo, definir cuál es la situación que queremos resolver. A veces queremos resolver 10 situaciones. Bueno, vamos a elegir la que sea más problemática o la que consideremos más importante y nos enfocamos en esta. El siguiente paso es hacer una lista en la forma con que cada uno ha contribuido a esta dificultad. Entonces tenemos un problema en casa. Bueno, cada parte que está involucrada en esta situación, ¿qué ha hecho para que este problema sea más grande o sea más pequeño? Hacemos esa listica en el paso número 3. ¿Cómo yo he contribuido a que sea esto más grande? ¿Cómo tú has contribuido a que haya mejorado o haya esta situación sido más, tenido más dificultad? ¿Saben? Eso se escribe. El paso número 4 es hacer una lista de las ocasiones en que tratamos de resolver la situación, pero no tuvimos éxito. Entonces, mira, este problema lo hablamos el año pasado, pero no logramos solucionarlo. Tal día también tratamos de hablar de él y no lo solucionamos. Entonces vamos a hacer la lista de cosas que ya se hicieron antes para hacer otras, ¿sí? O de pronto hacer las mismas cosas, pero hacerlas de una manera diferente. El paso número 5 tiene que ver con una lluvia de ideas. Bueno, ¿cómo crees que podemos solucionar esta situación? Y cada uno da algunas ideas y se escriben.
No ese es el momento para juzgar si la idea es buena o mala, si va a funcionar o no va a funcionar. Simplemente es para escribir, mira, yo tengo esta idea, ¿por qué no buscamos ayuda? ¿O por qué mejor hagamos esto o lo otro? Y hacemos una lista de lo que cada persona considera que puede llegar a ser una solución para esa dificultad. Una vez se han hecho esas dos listas, cuáles son mis ideas y cuáles son tus ideas, entonces ahora empezamos a conversar cuál idea podemos hacer primero. Bueno, voy a colocar un ejemplo. No pasamos tiempo juntos. Ella se la pasa en sus quehaceres, yo me la paso trabajando en mis cosas y no logramos pasar tiempo juntos. Entonces en la lluvia de ideas de pronto había alguna que decía, vamos a ir al parque a comer helado. Bueno, vamos a intentar esa. Entonces, si se ponen de acuerdo, vamos a intentar esa. Una vez cada 8 días vamos a ir a sentarnos un ratico al parque y vamos a conversar los dos solitos. O vamos a ir con los muchachos, con los hijos. O vamos a ir con los papás. En otras palabras, una vez hemos hecho la lista de ideas, de la lluvia de ideas, ahora conversamos cuáles serían las mejores posibles soluciones y elegimos algunas de ellas para colocar en práctica. No hay que ser insistente en creer que la que yo digo es la solución correcta, sino tratar de llegar a un acuerdo sobre qué sería lo mejor para los dos. Recuerden que son intentos, no quiere decir que esa que se eligió ahora va a ser la única manera. No, pueden haber muchas maneras, pero es importante hacer la lista para decir, bueno, ya intentamos esta, ahora vamos con esta otra. Recuerda, no podemos solucionar todo de inmediato, pero por lo menos podemos ir hablando, conversando y avanzando en nuestra situación. Entonces el paso número 7 es elegir una opción para intentarla. La elegimos. Y ahora el paso número 8 tiene que ver con colocarnos de acuerdo en cómo cada uno va a aportar a esa solución y qué tiene que hacer para que todo salga bien. Entonces dice, bueno, tal persona va a hacer esto y el otro va a hacer lo otro. El paso número 9 tiene que ver con colocar una nueva fecha y hora para volver a conversar sobre este aspecto. Así que decimos, bueno, vamos a intentar esto un mes y en un mes volvemos a hablar sobre el tema a ver cómo nos fue. El último paso es felicitarnos el uno al otro, evitar las críticas, felicitarnos el uno al otro a medida que vamos progresando. En la manera en que notas que tu pareja o tu ser querido ha contribuido de manera positiva para resolver una situación, entonces vamos a elogiarlo, vamos a elogiarla, felicitarlo por esos cambios que ha hecho y que ahora son buenos para nuestra vida. Entonces recuerda lo que hemos dicho hoy. Hemos hablado acerca de 2 herramientas. La primera tiene que ver con cambiar los términos como nos referimos a los problemas, a las dificultades, usando el término diferencias. Y el otro ha sido este modelo de 10 pasos para solucionar los conflictos, las diferencias, para conversar sobre las diferencias. Muy bien, estimados amigos, terminamos diciendo, recuerden, si alguno de ustedes necesita apoyo, si desea tener una conversación con la doctora Paola, mi esposa, o con este servidor, entonces escríbenos al WhatsApp o a la página web y con gusto estaremos allí para apoyarte. Así que, estimada familia, estimados amigos, esperamos en 8 días poder continuar conversando en su programa Construyamos Familia y esperamos que estas pequeñas ideas que compartimos con ustedes puedan generar grandes cambios en la felicidad y en el bienestar de cada uno de sus hogares. Un feliz día para todos. Si deseas más información, puedes ir a la página web www.construyamosfamilia.org o escribirnos al número de WhatsApp 320-370-5704.